Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Qué honor, qué sorpresa inesperada para mí, qué honor inmerecido que me haya tocado dentro del otro programa de la mañana de la 36, por un riguroso proceso de selección, haber sido elegido para conversar con Fernando Palumbo en vivo, y no en directo, pero en vivo, en este viernes. ¿Cómo le va, Palumbo? Hernán querido, muy buenos días en este sol que sale para iluminar una vez más el Entreacto, a pesar de que estás tú del otro lado. Que es como tener un agujero negro, básicamente, bueno. Materia y antimateria. Bueno, nos ponemos dialécticos también, está bien. Yo le diría a la gente que no se pierda este Entreacto de hoy, porque Hernán Salinas y Fernando Palumbo son una cosa impactante. Eso que tratamos de controlarnos, ¿no? Permanentemente. De no llevarte el tiempo para lo que a la gente le interesa, que son tus comentarios sobre la cartelera cinematográfica. Vamos a pensar un proyecto juntos, sí. Fernando, de un programa que tiene que ser en la noche, capaz, ¿no? Sí, la noche. Hernán, mira, tengo un pequeño retorno. No sé, ¿está Blanquita? Yo lo escucho ahí también un poquito. La amiga Blanca Rodríguez, que es una la gran productora que tenemos, a ver si lo puede solucionar. Un programa en la noche, tú y yo, Hernán, sería imposible porque la gente se desvela y ya no pueden dormir, no van a trabajar después, tenemos todo un lío, ¿no? Vamos a generar una conmoción social. Sería un divague, ¿no? Pero bueno, muy divertido. La radio está precisando espacios que se contraten espacios para su sostenimiento, así que tenemos que pensar un proyecto, Fernando. Tú y yo, materia y antimateria, sería fantástica. ya tenemos el título del programa, Hernán, materia y antimateria. Escuchame, bueno, yo tengo que seguir porque lo que dijiste es el orden religiosamente. Exactamente, para no complicar el tema de lo que a la gente la invitamos a ver en YouTube. Varios de los afiches que promocionan las películas que vos mencionás, ¿no? Capaz que no todas al tiempo, pero varias de las que te detenés a analizar lo que está en la cartelera o lo que se viene. Estupendo, obviamente que yo cuento con tu participación porque sé, más allá de todos los chistes que hacemos al aire, sé que sos un cineasta, aficionado total, que te encanta el cine, así que todo lo que quieras decir está dentro de este Entreacto, con mucho gusto, bien recibido. Dale. Sí, sé que tenés el cine iraní como uno de los puntos fuertes de hoy. Voy a hablar un poco de la película, más que del cine iraní, de la última película, de Jafar Panahi, o Panahi, depende cómo lo pronuncie, que fue un accidente, pero antes de llegar a ello vamos a decirle a la audiencia que decimos los estrenos. Después nosotros nos encargamos una semana después de ser un tanto duros y criticar alguna de estas películas, pero en lo inmediato tenemos que decir lo que se estrenó para cumplir con toda la audiencia y que cada uno pueda ir o no a ver las películas. Yo me atrevo a decir que el mejor estreno del fin de semana, que hay apenas 3, es la película Una Quinta Portuguesa. Ajá. Es una película que va en Cinemateca Uruguaya, es una coproducción española-Portugal del 2025, bien reciente, dirigida por Avelina Prat, encantado. Y bueno, es una película realmente interior, rara, por momentos. Una mujer desaparece y un hombre llamado justamente Fernando, ¿viste? Sí, qué problema, sí. ¿No? Que es un profesor de geografía. A mí me gustaba mucho la geografía, era sobresaliente en geografía. Y bueno, y como que desaparece y entonces queda perdido este hombre porque la mujer desapareció, obviamente, ¿no? Siempre la mujer desapareciendo, y entonces va a ocupar el lugar de otro hombre en una casa de campo, en una quinta. Parece una película muy interesante. El cine portugués no se ve mucho en nuestro país, es muy diferente, atención, al cine brasileño. Claro. Tiene tiempos desde el punto de vista narrativos completamente diferentes, también el lenguaje no es exactamente el mismo. Son 2 horas de este cine, yo diría más que nada psicológico, interpsíquico e intrapsíquico, digno de ver en este fin de semana, muy pero muy caluroso, en el cual obviamente
justamente la noche de los museos va a ser uno de los atractivos, ¿verdad? Es cierto. Va a estar muy lindo esta noche porque va a haber gente en la calle, movimiento, y me animo a decir que sería... Lo lindo que tiene esto es que la gente va a los museos, porque yo, que soy un asiduo concurrente a museos, tal cual lo he dicho en Centenario, en muchas oportunidades, recomendando algunas exposiciones, veo que estoy casi siempre medio solo. La gente no es habitué a los museos uruguayos, y eso que son enteramente gratuitos, aquellos que han podido viajar, como es tu caso, Hernán, tuviste varias veces en el Louvre, te sabes que te cobran muy cara la entrada, ¿no? Y todo eso. Bueno, la segunda película, siguiendo el orden estrictamente puesto en el libreto que le mando a la pobre Blanquita en la madrugada, está a todos, nos mandás a varios. A vos para despertarte fundamentalmente, Hernán, y ya estás durmiendo, al lado del gato. Llega la película Bugonia. Es una película de un individuo llamado Yorgos Lanthimos. Este hombre es griego, me parece que ya te diste cuenta. Bugonia tiene que ver con una ejecutiva muy importante, que es secuestrada por un grupo de sujetos que suponen, entre comillas, hay que decirlo para no arruinar la trama de la película, suponen que ella es una extraterrestre. Viste que está de moda pensar que hay extraterrestres que están dominando la Tierra, ¿no? Sí. Que hay diferentes tipos, están los grises, los lagartos, después hay otros que son grandes, altos y rubios como nosotros, los no sé cuántos, los palantinos o algo así. Hay toda una serie de delirios en torno a esto, y bueno, Yorgos Lanthimos hace esta película con sus actores favoritos, ¿no? Como es Emma Stone, que es una especie de actriz fetiche, aparece el rubio Jesse Plemons también como uno de la banda que va a secuestrar a la ejecutiva, y ahí se arma este film de un individuo que en los últimos tiempos la crítica internacional lo ha puesto muy pero muy por arriba. A mí me parece que están un tanto desnorteados, no creo que tenga un estilo cinematográfico propio, sino que más bien hace un gran cóctel de estilos que él va armando, de cosas que él ha visto en cine. Un hombre nacido, tiene apenas 50 y pocos años. Lo último que vimos fue una película llamada Pobres Criaturas, que tenía que ver con una especie de Frankenstein mujer. También actuaba su actriz fetiche, Emma Stone, que como muchos directores de cine de autor, este hombre adoptó tener algunos actores con los cuales trabajar, y sobre todo una misa inspiradora, en este caso es esta chica Stone, que trabaja muy bien. Esta es una película coproducción entre Irlanda, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos y algún otro más en la web. Una Emma Stone, Fernando, ¿sí? Esto, bueno, no tiene que pesar en cómo uno evalúe como actriz o como artista en una película, en fin, pero es de los que se han expresado públicamente contra el ataque de Israel a Palestina, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, Hernán, mucho mejor que yo, gracias por el aporte, como siempre, tan importante. Tiene otras películas, Lanthimos, Tipos de Gentileza, La Favorita, en fin, no es un autor con el cual yo me sienta empáticamente identificado, es una película muy surrealista, por lo que he estado viendo, y los colegas me han estado comentando, sobre todo a nivel internacional, que tengo una linda red de críticos amigos para conversar. Y llega finalmente la última y más importante película, por ser uruguaya, se llama Emoción a Cielo Abierto, es una película de Federico Lemos, muy reciente, se estrenó en el Teatro de Verano del Parque Rodó, y de alguna manera es un homenaje al Ramón Collazo, recientemente renovado, y a toda la gente que por ahí ha cantado, ha pasado. Van a ver ustedes muchas, pero muchas declaraciones de artistas, tanto del mundo de la murga, la farándula, la música, que hablan en este documental de un individuo llamado Federico Lemos, que se le pueden hacer muchas críticas, por cierto, porque está sometido a la crítica al aparecer en la pantalla, pero hay un elemento muy importante, Hernán, que yo quisiera destacar, que tiene muy buen ojo para los temas que elige. Recientemente hizo, hace un par de años, una película sobre Jorge Valle, que anduvo muy bien, un documental estándar televisivo, mostrando siempre lo más positivo del doctor Jorge Valle, digamos fallecido de alguna manera recientemente, y Lemos también hizo aquel documental, ¿te acordás?, sobre el barco que venía de la Antártida, que fue recibido por Uruguay
en la época del COVID-19. O sea que es un individuo muy inteligente para la elección de temas que lo hacen obviamente muy vendible a todas sus películas. Dicho esto entonces, y recomendando fundamentalmente Emoción a cielo abierto, por ojo de buen cubero, no la pude ver todavía, no estuve invitado al Teatro de Verano donde se dio el preestreno de esta película, lamentablemente, y también a la película portuguesa. Vamos a decir que hay varias películas en cartel que se están manteniendo y que tienen son muy útiles. Por ejemplo, se mantiene el documental de Adonovic, Germán Araujo, va en varias salas, fundamentalmente en el Goitiño y la sala Cinemateca. Es un aporte muy interesante a la figura de este hombre, digamos, fermental en el mundo del periodismo, la radio y la política, que terminó gran parte de su vida justamente en la imprescindible, convirtiéndose en un imprescindible en la historia del siglo XX y XXI uruguayo. También se mantiene un estupendo documental llamado Quinografía, documental argentino de Mariano Donoso y Federico Cardone, está muy bien. Hay quien dice que hay otros documentales argentinos sobre Quino que son superiores a esto, me lo han enviado, yo realmente no lo pude chequear todavía. Y hay que decir que se mantiene la película Tal vez nos volvamos a encontrar, otra peli uruguaya de Pablo Banchero, donde define muy bien la historia de tres hermanos que van en busca, una vez más, de lo que pasó con desaparecidos en la Segunda Gran Guerra Mundial. Es una película intimista, bien realizada, útil, necesaria, como es muy necesario, Hernán, te recomiendo que veas la película El amor duerme en la calle, y la recomiendo también a toda la audiencia. Sí. La película de Guzmán García. Yo debo decir que a partir de esta película, el cine, que sirve para muchas cosas, además de comer pop y tomar bebidas diabetógenas, también sirve el cine para justamente reconocer nuevamente la ciudad. También documental, ¿no? Es un documental uruguayo, sí. Lo de la película portuguesa que hablaste al principio, una quinta portuguesa, dijimos que está en Cinemateca. No dijimos positivo, gracias por aclarar, con esa lucidez de un muchacho de 20 años, sí, en Cinemateca a las 19:15 horas, Hernán, la tenemos únicamente, y mañana sábado pasa a las 19:50. ¿Algún otro detalle? Estoy bien ahí, ¿no? Sí, bien. Y lo hice bien, el deber lo hice bien. Bien. El amor duerme en la calle. Vos sabés que el cine sirve para despertar conciencias. Yo había visto mucha gente durmiendo en la calle en los últimos tiempos, me apena enormemente, me hiere la vista, te diría así, ¿no? Ver a orientales, a compatriotas, tirados por ahí viviendo de la caza, la pesca y la fruta silvestre, que más bien es lo que recogen en los tachos de basura, o los que los vecinos que todavía logramos llegar a fin de mes le damos. Pero últimamente he estado, a partir de este film, fijándome mucho y recorriendo mi ciudad, y viendo que hay muchas parejas que están durmiendo en la calle. Sí. Lo que retrata la película son 4 parejas que están de diferentes edades, en diferentes barrios, fundamentalmente sería Centro, Cordón y también el Parque Rodó, son vecinos míos, pero últimamente he visto que hay más gente en pareja que están viviendo. Bueno, pasan frío, pasan todo tipo de vicisitudes, bueno, por lo menos tal vez tengan ratos de amor, ratos de cariño, que eso es muy importante para la vida humana y para el reciclaje de nuestro cerebro, que se nutre evidentemente de libido y de amor. Así que entonces recomendamos ver esta película. Es un trago un poco amargo, lo voy a decir con total sinceridad, pero bueno, creo que es una realidad que tenemos todos que ver. Dicho esto entonces, Hernán, y respetando el libreto para que no entres en furia a gritos en el estudio José Germán Araujo, por cierto, vamos a hablar un poco de la película Fue solo un accidente. ¿Tú la viste por casualidad? No, la iraní, ¿no? Hemos hablado otras veces, me gusta mucho el cine iraní, me parece que tendría que ser mucho más popular por estas partes, pero no he visto. Escuché un comentario previo que hiciste y ahora pudiste verla. Sí, pude verla 2 veces, te digo que la vi, una vuelta en forma accidentada, se me cortó la peli, y la segunda vuelta la pude ver tranquilo, muy bien acompañado por gente que sabe mucho de cine, tuve la opción de discutir y conversar, incluso me encontré con actrices del Teatro Galpón, muy emocionadas por lo que vieron en la película, de este director, Jafar Panahi,
que yo lo recuerdo bastante porque allá por el año 2000, cuando fuimos jurado en Cinemateca Uruguaya por parte de la crítica cinematográfica de aquel entonces, por los críticos de aquel momento, fuimos a entregar justamente a la Embajada iraní un premio a la película El Círculo, que fue un film, le llevamos un diploma a la Embajada, que estaba ahí en la calle Boulevard Artigas, cerca de lo que es la Plaza Varela. Pasando, está más sobre el faro de Punta Carretas, más en la caída estaba, me parece. Fuimos a entregarle el premio. Me acuerdo que estaba Martínez del Carril en aquel momento, estaba Jorge Jelinek, Meltzer, que yo únicamente me parece vivo, y le entregamos varios premios, porque fue un descubrimiento. Luego vimos otras películas muy interesantes, Los osos no existen, El globo blanco, y ahora llega esta última película de él, de 103 minutos, una coproducción iraní franco-luxemburguesa. No es únicamente iraní la peli, de este director que ya está consagrado. La historia es realmente muy interesante. Es un mecánico que por un accidente de la vida, o una casualidad o causalidad, eso va en relación a cada una de las personas que nos escuchan, sabrán interpretar lo que digo, se reencuentra con la voz de un individuo que tiene una amputación seria, que está cojo, o sea, camina muy mal, pero que podría haber sido, entre comillas lo digo, por aquellos que no lo vieron, el eventual torturador del régimen iraní, cuando en un momento determinado hubo una reivindicación del pueblo pidiendo una serie de, o yendo contra una serie de atropellos que el régimen político iraní hubiera realizado. Esto es un planteo básico del film, no parece demasiado original, dicho así, ¿verdad? Ya hemos visto varias películas de este tipo, ¿verdad? El reencuentro de un torturado, o más de un torturado, con sus esbirros torturadores. Pero acá lo que tiene la película de original es que, bueno, al tipo lo secuestra este mecánico en forma un tanto artesanal, no hay una conspiración para el secuestro, lo mete en una especie de combi muy chica, en un cajón, y lo van llevando, y él va recorriendo diferentes partes de Teherán. Me imagino que es Teherán donde se filma la película, por las cosas que me contó en su momento Pitoto, que había visitado, visitado Teherán, así que debe ser Teherán. Entonces va recorriendo diferentes lugares y buscando a aquellas personas que también habrían sido torturadas por el mismo, digamos, individuo que le falta una pierna y que sufrió cicatrices muy serias que lo traumaron en la guerra de Irán contra Siria. Esto todo va tomando todo un toque y un tono muy, pero muy delirante por momentos, te diría yo, y surrealista, y poco creíble que puedan meter a un tipo, por más que lo droguen y lo duermen y lo hagan pasear por diferentes lugares. Incluso la película por momentos adquiere brotes de comedia, porque en búsqueda de aquellos torturados y de gente que le va diciendo quiénes pueden haber sido torturados por este individuo que era Seven en la tortura, encuentran a un matrimonio que se estaba por casar, y la chica lo reconoce también, y empieza el dilema si es o no es él. Hasta un momento determinado, en donde hay una especie, porque además hay un contacto de los torturados con la familia del torturador, y bueno, hay un parto de por medio también. La película parece haber sido hecha como en fracciones, y bueno, y ahí como que en ese momento el film podría haber torturado. No termina allí, sino que Panahi sigue adelante, Jafar Panahi, y a un final un tanto discursivo, medio como apocalíptico, no muy verosímil, donde, bueno, dan cuenta de que no siempre, digamos, la violencia se tiene que pagar con violencia, sino no siempre hay que estar a la altura de aquellos que, o a la bajeza de aquellos que nos han dañado o herido. Se extiende un poco la película, hay un error, me parece, ahí del director, y también lo que se extiende un poco, lo voy a decir, y sin ponerme a favor de ningún tipo de régimen político, sea iraní o iraquí, o etcétera, me parece que este hombre, Panahi, está haciendo uso de la idea de que es un perseguido político,
permanentemente por el régimen teocrático iraní, que no lo deja filmar, etcétera, etcétera, cuando en realidad este individuo viene filmando en diferentes partes, por ejemplo, del territorio iraní, y además los franceses lo apoyan, también los belgas, los luxemburgueses. Me parece que esto de ser perseguido político tiene buen rating. Claro, a veces reditúa, ¿no? Muchísimo, muchísimo, no solamente para emigrar y conseguir papeles, sino para que en Cannes, en este último Festival de Cannes, se le entregue la Palma de Oro, entre otras cosas porque está haciendo una denuncia de los derechos humanos, un tema que de alguna forma u otra, hay que decirlo, también está como en el tapete periodístico permanentemente, a veces bien, a veces muy bien, naturalmente que sí, pero otras veces me parece que es manija. Es manija porque yo no veo que este individuo que está filmando por todos lados, el régimen iraní lo esté secuestrando o impidiéndole mostrar su lente. Me hace acordar, y la anotación corre por mi cuenta, sí, Fernando, de lo que pasa a veces con presuntos cantantes cubanos o artistas cubanos que se hacen más famosos por Miami y hacia afuera de Cuba, con una historia armada de persecución, que después vos vas allá y te dicen los cubanos, no pasa nada con ese, y hacen todo como un montaje, ¿no? Que parece eso, buscando más réditos por ese lado, por el lado de victimizarse como perseguido, que por la propia calidad artística de lo que él hace, ¿no? Que nadie va a desconocer de Panahi sus virtudes cinematográficas en otras películas, pero digo, por esto que vos anotabas, ¿no? Sí, no, claro, y anoto lo que dije, creo que fue la semana pasada o la otra semana. El cine es un arte, a veces un arte, otras veces un entretenimiento, punto y aparte, muy caro. Entonces hay que tener un buen lanzamiento, ¿verdad? Claro. Para que haya distribución, exhibición, para poder copar las pantallas cinematográficas, como lo ha hecho Francella, que ha copado la pantalla de estrenos y además que se mantiene todavía Francella en cartel aquí en Montevideo, en varias salas y con mucha aceptación por parte del público. Y entonces Panahi, me parece, a esta altura del partido, y lo hemos comentado con algunos colegas de Argentina, ya está haciendo un poco de bulla de más, y me parece que debería enfocarse más en la precisión de los finales, de los cierres de sus películas, más que estar dando tanta manija contra su país, que en definitiva la película está filmada en Teherán, te digo por la edificación y porque lo contaba el querido amigo Pitoto, en cuanto al desorden en el tráfico, que en la película más se muestra, porque entre otras cosas se queda la combi, en la cual llevan al torturador dormido, algo medio ilógico, tenía un tipo sin comer ni beber en una combi con el calor que hacía, y se les queda la combi, se arma un lío bárbaro en el tráfico, que es muy caótico, como decía nuestro querido colega periodista. Dicho esto entonces, y para terminar arriba, y siempre en Argentina, tuve la suerte, y tengo la suerte ahora justamente de poder compartirlo contigo y con la audiencia de todo el mundo a través de Centenario, de un film muy interesante que me llenó de emoción y por momentos de lágrimas, te diría yo, porque recordé mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. La película se llama Olmedo, el rey de la risa. Ajá. Me parece que no hace falta mucha presentación, si yo digo que es una película sobre Alberto Olmedo. Está hecha por uno de los hijos de Alberto, Mariano Olmedo, un individuo que sabe muchísimo, muchísimo de cine, de publicidad, de propaganda, y que está trabajando de punta en este momento en la vecina orilla en materia de inteligencia artificial, y que prontamente vamos a tener noticias que tienen que ver con la inteligencia artificial y un festival que se va a hacer en territorio oriental. Pero yendo a la película Olmedo, el rey de la risa, que la pueden encontrar obviamente por ahí en las nubes, como casi todo se encuentra en los cúmulos nimbus del YouTube. La película es documental, hay mucho material documental, obviamente, de Olmedo, pero también hay partes ficcionadas por un grupo de actores que rinden muy bien y que dan muy bien al Olmedo de la juventud, a este rosarino que pasó penurias en su infancia, que tuvo que ganarse la vida haciendo un poco de todo y que fue sin lugar a dudas un individuo de una creatividad monumental. Es interesante en épocas donde se ha inventado el stand-up, algo que yo todavía no entiendo del todo muy bien, porque para mí son monólogos que se improvisan y punto y aparte, pero le cambiamos las palabras a las mismas cosas de siempre, básicamente parecería. El gran Olmedo es viendo algunas escenas de aquellas cosas que hacía, comenzando a hacer, televisión, porque era un hombre de la televisión fundamentalmente, para niños primero.
Chespirito, y luego pasando a hacer otras cosas fantásticas como Mano Santa, y sobre todo como hoy por hoy muchos cómicos, el mismo Francella, pero también Dari Brieva, Capusotto, se emocionan al verlo y les hubiera gustado estar ahí con él, porque les llamaba la atención, estamos hablando del siglo pasado, ¿verdad?, cómo este individuo logró crear el arte de la improvisación, cómo era imposible saber qué iba a hacer él en la televisión, porque siempre se salía del libreto, y como siempre tenía una justa medida para nunca ofender a nadie, pero sí para hacernos a todos reír con suposiciones paradigmáticas de sus películas. Realmente es un film breve, no se extiende. Mariano Olmedo, el hijo, no cae en aquello de rendir un máximo y supremo homenaje a su padre, que se lo merece, por cierto, desde mi punto de vista, pero sí hace algo muy importante, y es mostrarnos la calidad de este cómico y la emoción que él aún hoy genera, porque hay secuencias que eligió Mariano que son realmente para matarse de risa, con elementos muy simples, te diría yo que de un lenguaje más de tipo, ¿cómo te puedo explicar?, de teatro de barricada, teatro sencillo, elemental, contundente, de brocha gorda, como hacía Olmedo y sus saltimbanqui, porque era una troupe de saltimbanqui. Así que recomendamos a aquellos que dicen que yo no hablo de películas de streaming. Bueno, sí, también hablamos de películas de streaming, y con esto tengo que ir cerrando, porque el relojero Salinas se pone furioso en el estudio Germán Araujo. No, furioso solo con el imperialismo. Muy bien. ¿A una pregunta, Hernán, tuya o de la audiencia puedo contestar por un paquete de Cande? No hay ningún problema. ¿Se lo llevan? El único que menciona los Candes a esta altura. Sí. Déjame mirar rápido, pues estamos un poco a contrarreloj, pero creo que hay un audio de Amílcar que no puedo escuchar ahora. Le pido disculpas a Amílcar si es referido a lo que venimos hablando con Fernando. En todo caso lo haremos escuchar y te lo trasladaremos. Pero no, hay saludos a la transmisión, a la radio. Tengo saludos, gracias por cierto. Y la semana que viene ya te hago un follow-up. ¿Te gusta el follow-up? Voy a hablar mucho de... No sé cuánto cuesta comprarlo, pero mira, puedo probar. La semana que viene voy a hablar mucho de una exposición sobre el teatro que hay en el Teatro del Galpón, dedicada a Waldo Reino. Muy buena. Muy buena exposición sobre el arte de ser un escenógrafo y lo que importa la escenografía para sintetizar lo que quiere decir un autor dramático. Realmente excelente exposición. Ampliaremos la semana entrante, que también nos metió en los laberintos de la memoria sin ser Alain Resnais. Alain Resnais, seguramente no vas no te va a tocar más este mal trago de sentirte cohesionado. Al contrario, fue un placer por el interlocutor. No, para nada, fue un placer conversar contigo, Hernán. Espero que estés siempre ahí, del otro lado, junto con Emiliano, que lo quiero mucho. Y trabajemos en ese proyecto para la noche, para la radio, Palumbo. Para los desvelados, para la gente que no puede dormir. Quedé muy interesado. Un abrazo, hasta la semana próxima. Yo me tengo que ir porque me estás echando. Un abrazo, que pasen todo lo mejor posible, si pueden, y si no, bueno, mala suerte, la vida continúa y es muy linda. Hasta luego. Chau.